Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Hoy va a presentar nuestro seminario del caso clínico de hipertensión vasculorenal. Los integrantes del grupo son Isidora Briones, Carla González, Francisco Rodríguez y Benjamín Soto. Sección número 2, grupo 10. Antecedentes del caso que escogimos es que es un hombre de 63 años sin antecedentes familiares de interés. Como antecedentes personales podemos rescatar que es fumador y fuma 10 cigarrillos al día. Las enfermedades crónicas que tiene este paciente son diabetes mellitus tipo 2, la cual fue diagnosticada hace 6 años y está controlada con un tratamiento dietético. A su vez, nos refiere tener hipertensión que fue diagnosticada hace 5 años y está mal controlada. En base a esto, como primer tratamiento recibió una combinación de diurético tiazídico más beta bloqueadores, los cuales fueron reemplazados rápidamente por enalapril 20 miligramos al día. Este fármaco bloquea la acción de la angiotensina y este fue recetado por 2 meses. Pasados los 2 meses iniciados el tratamiento, se observa bajo control médico un aumento de la creatinina por sobre los valores normales, por lo que se le deriva a un nefrólogo. Aquí le realizan una ecografía renal en donde muestra que el tamaño del riñón izquierdo es mucho más pequeño que el derecho. Posteriormente a esto se realiza una ecodoppler junto con una angioresonancia, en la cual se aprecia una estenosis de la arteria renal izquierda, siendo así diagnosticado con una hipertensión vasculorenal y se le prescribe una dosis de amlodipino de 10 miligramos al día. El diagnóstico presente es un paciente con una hipertensión vasculorenal, el cual ocurre cuando la perfusión renal se encuentra disminuida debido a un bloqueo o estrechamiento de la arteria renal principal o alguna de sus ramas. A este estrechamiento también recibe el nombre de estenosis, y en este caso la estenosis impide que los riñones reciban las cantidades normales de sangre, las cuales son ricas en oxígeno. En base al caso clínico ya mencionado y frente a la mala respuesta del tratamiento farmacológico con enalapril y los problemas renales del paciente, se estableció una corrección del fármaco. El amlodipino es un fármaco de segunda generación, un antagonista del calcio, por lo tanto un inhibidor de este. Se puede administrar solo o combinado con otros medicamentos para tratar así la presión arterial alta. Puede ser utilizado para tratar ciertas anginas y enfermedades de las arterias coronarias. Este reduce la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos y así el corazón no tendría que bombear tan fuerte. Es decir, su función trabaja directamente sobre el músculo vascular liso, produciendo una reducción de la resistencia vascular periférica, generando así la disminución de la presión arterial. Farmacocinética. En lo que es la farmacocinética en el área de la absorción es principalmente por el tracto gastrointestinal, con una biodisponibilidad del 64 al 90%, y sufre el efecto del primer paso. En el metabolismo es un metabolismo principalmente hepático, pasando a la distribución. La distribución es de 21 litros partido en kilo, en lo que el fármaco ejerce su acción sobre el órgano diana, y la excreción es a través de la orina. Mecanismo de acción del fármaco amlodipino. Bueno, el fármaco amlodipino, como hemos dicho anteriormente, sirve para controlar la enfermedad de hipertensión arterial, ya que disminuye la presión teniendo un efecto vasodilatador. ¿Qué quiere decir esto? Que va a reducir la presión, ya que va a relajar el músculo liso vascular mediante la vasodilatación. Se explica de mejor forma, ya que va a aumentar el diámetro de los vasos de resistencia. La principal acción del amlodipino es bloquear los canales de calcio, teniendo como consecuencia disminuir la resistencia vascular periférica. Esto se traduce básicamente en que la presión arterial depende del volumen sanguíneo por la resistencia vascular periférica. Como podemos ver en la imagen, cuando no hay uso del fármaco amlodipino se produce un efecto espasmolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una contracción involuntaria en la célula muscular lisa, generando, como vemos ahí, la vasoconstricción. Esto depende básicamente del potencial de acción y el impulso nervioso. Bueno, las neuronas, cuando están en reposo y necesitan interactuar con una célula diana, con otra neurona,
necesita un estímulo para que haya un potencial de acción y se propaga este mensaje. Esto se debe básicamente a una estimulación eléctrica o química. Van a ser sensadas por los iones sodio, por los canales de iones sodio, que van a permitir que la membrana celular se despolarice. Esta despolarización va a permitir que los canales dependientes de voltaje de calcio permitan el flujo de estos a la neurona presináptica, interactúen con las vesículas, las cuales almacenan neurotransmisores, y estas se fusionen a la membrana presináptica para que liberen estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Una vez ahí, van a interactuar con los receptores de la neurona postsináptica, teniendo un efecto, como vemos ahí, vasoconstrictor. Como vemos también en la imagen, el uso de amlodipino permite que no ocurra esta vasoconstricción y permite relajar los vasos sanguíneos, ya que va a bloquear los canales de calcio porque nunca el neurotransmisor se va a adherir al receptor de la neurona postsináptica. En cuanto a la presentación en Chile de su principio activo, tenemos amlodipino solo en una dosis de 5 a 20 miligramos, luego perindopril, el cual es un inhibidor ECA, es decir, que inhiben las enzimas que convierten angiotensina 1 en angiotensina 2. Y por último, olmesartán, el cual pertenece al grupo ARA2, y esto quiere decir que son antagonistas de receptores angiotensina 2. Por lo tanto, bloquean los receptores AT1 en la angiotensina 2 y de esta manera interfieren en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con el consecuente efecto vasodilatador. Contraindicaciones. El fármaco amlodipino está contraindicado en pacientes que sufren de hipersensibilidad al principio activo o a los derivados de las dihidropirinas. También en pacientes que sufran de hipotensión grave, obstrucción del conducto arterial del ventrículo izquierdo, por ejemplo, una estenosis aórtica grave. O también en pacientes que sufran de insuficiencia cardíaca inestable tras un infarto agudo al miocardio. También los efectos secundarios que pueden aparecer con este fármaco sería inflamación de manos, pies, tobillos o de la parte inferior de las piernas. También dolor de cabeza, molestias estomacales, dolor abdominal, náuseas, somnolencia, cansancio excesivo y una hiperplasia gingival, la cual puede aparecer como gingivitis durante los primeros 3 meses de tratamiento. Los objetivos del tratamiento farmacológico son el control de la presión arterial y sobre todo la preservación de la función renal. Para esto es utilizado el amlodipino. En el caso de este usuario, debido a sus antecedentes, se recomienda una dosis de 10 miligramos cada 24 horas y esto por un plazo de 4 semanas, consultando a su médico para continuar con la ingesta. Este fármaco puede ser consumido tanto únicamente como en combinación con otros agentes antihipertensivos y antiaginosos. Y además, este no afecta su efectividad en relación a las comidas. Esto quiere decir que puede ser administrado tanto antes o después de comer. El tratamiento no farmacológico tiene como objetivo el realizar un cambio de estilo de vida, partiendo por educar al usuario sobre los riesgos de fumar en relación a su patología, ya que el usuario es fumador de 10 cigarrillos diarios, presenta diabetes e hipertensión y además tiene 63 años. Todos estos factores de por sí son perjudiciales y al sumar el cigarrillo complica aún más su situación. Esto debido a que el fumar ocasiona daños en las paredes de los vasos sanguíneos, perdiendo elasticidad en el músculo liso futuro y generando que el diámetro de estos vasos se vean disminuidos, es decir, que va a ocurrir una vasoconstricción. Es por esto que es de suma importancia que este paciente reduzca y ojalá elimine por completo este mal hábito de fumar. Y por otro lado, le recomendamos implementar la realización de ejercicios aeróbicos como caminatas rápidas, trotar, saltar, andar en bicicleta, de 30 a 60 minutos, 3 a 5 veces por semana, ya que trae beneficios notables en el cuerpo humano como el reducir los niveles de presión arterial y de 2 a 3 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y diastólica. Además, se estima que el 30% de los pacientes logrará disminuir su presión arterial sistólica en 10 milímetros de mercurio o más en un corto plazo. Discusión. En el presente caso clínico, por parte del equipo de salud hacia el paciente, se puede decir que fue un diagnóstico mal controlado. Por lo siguiente, desde un principio el paciente fue diagnosticado con hipertensión arterial hace 5 años,
el cual se sometió a tratamiento farmacológico con diuréticos tiacídicos, más beta-bloqueadores, posteriormente en anapril. Si bien tras meses de seguimiento y evolución no hubo disminución de la presión arterial, el cambio por amlodipino es un punto a favor por parte del equipo de salud, pero se queda muy corto, ya que un solo fármaco no permite disminuir y postergar esta duración del efecto de disminuir la presión arterial. Recordemos que el cuerpo siempre va a tratar de mediar cuando la presión arterial se ve disminuida, por tanto va a tratar de compensar. En ese sentido, el equipo de salud tomó una mala decisión al solo recetarle un fármaco, que en este caso es el amlodipino, ya que, como habíamos dicho mención, el paciente posteriormente fue diagnosticado mediante exámenes complementarios con una enfermedad de hipertensión vasculorenal, el cual fue tratado con una angioplastía que permite la revascularización renal. Tras esto y meses de chequeo evolución, se pudo percatar que la presión arterial, si bien seguía alta, había disminuido considerablemente en comparación con el uso de fármacos. Aún así, la presión sistólica seguía alta. Bueno, como grupo, queremos proponer lo siguiente con el objetivo de mejorar el tratamiento del diagnóstico de la persona de hipertensión arterial vasculorenal. Primero es conservar el fármaco amlodipino, pero sumarle otro fármaco más, que en este caso sería el losartán, que es un bloqueador del receptor de angiotensina, que actúa en el músculo liso vascular y en la corteza suprarrenal. En ese sentido, el objetivo es que la duración de estos fármacos, ya que no hay una interacción peligrosa por parte de ellos al mezclarlo, permiten que este efecto y duración de la disminución de la presión arterial se mantenga. Y como otro punto de vista, desde una mirada kinesiológica, es mediante el tratamiento no farmacológico de educar y prevenir al paciente mediante el significado de su patología, además de mediante terapias físicas y ejercicios, promocionar una vida activa, ya que el sedentarismo y el estrés aumentan la presión arterial, incluido el hábito tóxico de fumar. Conclusión. De acuerdo con el caso, se puede concluir que la hipertensión arterial es una enfermedad que se debe estar bastante alerta con esta, debido a que manifiesta consecuencias significativas para la salud de las personas. De esta manera se debe realizar ejercicios físicos, mantener un peso normal, evitando el sobrepeso y la obesidad, con una buena dieta alimenticia, para de esta manera poder cuidar la salud y evitar o retardar la aparición de la hipertensión arterial. A continuación, en la siguiente diapositiva podremos ver la bibliografía de la información del trabajo y con esto finalizaríamos. Muchas gracias.